sea, voy a hablar de una interpretación, de una clave de interpretación que fue importante y que es muy importante. Además, yo no sé si tanto para los historiadores, pero sí es una tesis muy importante para los latinoamericanistas. En general yo creo que todos los latinoamericanistas tenemos un corazoncito o un sentido común que gravita hacia aceptar esa tesis, aunque nunca la formalicemos o la explicitemos del todo. Entonces me parece importante reflexionar sobre las implicancias de esa tesis y también hacer algunas reflexiones críticas sobre lo que quiere decir pensar eso. En realidad es una tesis que está de alguna manera presuponiendo una unidad previa de América, por eso es una tesis relevante para los latinoamericanistas y sin embargo es una tesis que presenta inconsistencias y problemas. Entonces la idea es discutir un poquito eso a partir de ciertas consideraciones generales, pero también de un análisis más específico sobre la obra de un autor, de un intelectual argentino que se llamaba Jorge Abelardo Ramos, que fue uno de los cultivadores más fuertes de esa tesis, ¿no? De la independencia como balcanización. Entonces, en torno a una reflexión sobre la obra de Ramos y las tesis de Ramos, plantear algunas consideraciones generales sobre esa tesis que, insisto, forma parte de nuestro sentido común como latinoamericanistas y por eso me parece importante discutir. Nosotros tenemos en la historia la idea de la patria grande de Bolívar, que fue derrotada por eso, ¿no? Porque la gente, uno para acá y otro para allá. ¿Qué te parece de esa tesis, de la patria grande? ¿Aún es posible pensar eso? Y es complejo, o sea, en realidad la pregunta es si alguna vez fue posible pensar eso, si alguna vez hubo una cosa así. O sea, ahí esa es una apuesta, y creo que lo interesante es pensar que eso forma parte de nuestro sentido común, de alguna manera como latinoamericanistas, eso mismo que estás diciendo, ¿no? Todos pensamos eso, todos los que nos dedicamos a los estudios latinoamericanos somos más o menos tributarios de esa idea, y casi uno diría por eso nos dedicamos a los estudios latinoamericanos. Acá recién estaba viendo este folleto de unas jornadas que se organizaron aquí mismo en el IELA, que dice Jornadas Bolivarianas, el socialismo en América Latina, y eso, detrás de eso está la idea de la patria grande y están todas estas tesis incorporadas como sentido común. Es difícil, yo creo que son tesis muy interesantes, que son tesis cuyo trabajo alrededor de ellas hace que el latinoamericanismo siga vivo, y sin embargo son tesis que tienen problemas lógicos y también problemas empíricos en cuanto a su fundamentación. El tema para mí, el desafío del latinoamericanismo, es seguir alimentando su fuego mítico, si se quiere, o su fuego de una idea que esté viva, pero al mismo tiempo seguir dialogando constantemente con los avances de la historiografía, con lo que la historiografía va produciendo empíricamente. Entonces, sí seguir defendiendo el mito, en todo caso, de ese tipo de ideas, y seguir defendiendo nuestro sentido común latinoamericanista, pero también siendo críticos de las inconsistencias de ese tipo de ideas, ¿no? Y sabiendo qué estamos diciendo y cuáles son los alcances de los que estamos diciendo y los problemas que supone. Esa es un poco la invitación de la conferencia. O sea, la idea de la patria grande es una idea casi clave para el latinoamericanismo. La pregunta que me hago es hasta qué punto puede haber latinoamericanismo sin esa idea, sin idea de nación latinoamericana, sin idea de patria grande y por lo tanto sin idea de balcanización, de que hubo de alguna manera una balcanización con las independencias. Y al mismo tiempo me hago la pregunta de hasta qué punto esa tesis es una tesis que se puede sostener si consideramos los avances empíricos de la historiografía más reciente, que nos muestran que ese proceso fue mucho más complejo y que tiene un montón de pliegues y de matices y de una riqueza empírica muy grande, y que es difícil encontrar trazos así tan claros, ¿no? A poder, ¿cómo se dice?, agrupar de un lado a los que lucharon por una causa, del otro lado a los que lucharon por la otra. El proceso es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo hacer para que el latinoamericanismo conserve viva esa tensión sin autodisolverse, sin conspirar contra sí mismo y al mismo tiempo sin renunciar a la fidelidad a los datos de las nuevas investigaciones empíricas, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento y la duda que uno quiere plantear, ¿no? Hoy se habla mucho del fin del Estado, que no hay más Estado, que no se podría hablar más de naciones. ¿Y qué te parece eso delante de todo ese proceso, incluso de este mito de la patria grande? Uy, es una pregunta muy difícil esa, es una pregunta muy difícil. Yo no veo que haya un fin del Estado, creo que más bien hay un cambio de forma, ¿no? Y me parece que en el nuevo contexto sigue siendo importante pensar en términos de una nación latinoamericana o de una patria grande. Lo que pasa es que es necesario adecuar esas ideas a los nuevos contextos. Creo que sigue siendo importante en la medida en que pensar sobre América Latina como nación o como patria grande
nos permite pensar críticamente la experiencia dominante de la modernidad, que no es una experiencia en la cual América Latina como nación o como patria grande haya desempeñado un papel decisivo. O sea, sí desempeña un papel, pero justamente porque no desempeña el papel central, uno parándose en el rescate de esas tradiciones y de esa experiencia puede discutir críticamente la experiencia dominante de la modernidad, que no es exactamente la nuestra. O sea, es una experiencia que se desarrolló de alguna manera a pesar nuestro, ¿no? Entonces creo que lo que nos permite la recuperación de la tradición y de la experiencia histórica latinoamericana es eso, es colocarnos en un lugar crítico de la experiencia dominante de la modernidad, y por eso creo que sigue siendo importante, a pesar de que, como tú dices, ¿no? la idea del Estado, la idea de la nación en este momento son ideas que están en discusión también. Y eso también justifica lo que hablábamos antes, la necesidad de volver sobre estas cuestiones, ¿no? De hacernos más preguntas sobre estas cuestiones. ¿Hasta qué punto esas tesis que forman parte de nuestro sentido común siguen siendo vigentes y nos siguen diciendo algo en el sentido no solo de mantener viva la tradición del latinoamericanismo, que nos importa porque nos importa, sino también si tienen algo para decir en el mundo contemporáneo, ¿no? ¿Y qué te parece el movimiento indígena y todo que plantea, que sea otra visión, que no es la visión moderna, que nosotros que vivimos en la universidad estamos acostumbrados a trabajar? Sí, eso también es un gran tema, vamos a tocarlo también en la charla, justamente porque en general, por ejemplo, el caso de Jorge Abelardo Ramos, que es alguien que ha pensado esto de la patria grande y de la nación latinoamericana, él de alguna manera es un desarrollista, industrialista, de alguna forma es un modernizador sui generis, y en general eso fue el latinoamericanismo durante los tiempos de Ramos, no es un rasgo individual de Ramos, sino que más bien es un rasgo de época. Actualmente ese tipo de posiciones está muy puesta en cuestión, ese tipo de utopía desarrollista, industrializante, está de alguna manera puesta en cuestión. Entonces también en ese sentido creo que es importante volver a poner eso sobre la mesa y discutir si esa sigue siendo nuestra utopía, o sea, si defender el horizonte de la patria grande o esa tradición implica necesariamente defender un tipo de utopía desarrollista, industrializante que hoy está siendo puesta en cuestión por ese tipo de movimientos que creo que son muy importantes y que nos interpelan precisamente desde otro lugar, desde un lugar que nos hace repensar los lugares comunes de nuestra propia tradición, ¿no? Así que sí creo que es fundamental atender a ese tipo de interpelaciones.